Ya, genial. Damos comienzo entonces. Buenas tardes a todos los quienes nos están viendo en la transmisión, posteriormente en el video. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Les doy la bienvenida a la última sesión del ciclo, hacia una constitución integral, preparado por Ethics, COPC y CEIS. Hoy seré quien les modere. Mi nombre es Catalina Muñoz Barrera y soy parte del Consejo de Plan Común. Y antes de seguir, me gustaría informarles que esta exposición será grabada, así que esperemos que se desarrolle en un ambiente de tolerancia y respeto. Bueno, el foro de hoy se llama Ingeniería y Ciencias, un aporte a la nueva Constitución. Busca mostrarnos desde la perspectiva, desde dos decanos de dos escuelas de ingeniería de muy importantes universidades públicas, cómo ven la situación actual de las ingenierías y cómo aportan, cuáles son sus limitaciones y libertades, y a pasos de una nueva Constitución, cómo éstas toman un rol protagónico en el avance del país. Con ganas de seguir internalizando, nos damos paso a presentar los invitados del día de hoy. Primero está Juan Carlos Espinosa Ramírez. Es ingeniero civil geógrafo por la Universidad de Santiago de Chile y magíster en medio ambiente por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico en programas de pregrado y posgrado en las Universidades de Santiago de Chile y Universidad de Chile, desempeñando varios cargos administrativos en la primera vez. Miembro del directorio de las empresas SDT, USACH y creador del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería. Director del proyecto Nueva Ingeniería para el 2030. Presidente de la Corporación de Decanos de Facultades de Ingeniería de Chile y de la Asociación Iberoamericana de Enseñanzas de la Ingeniería. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Y por otro lado está nuestro invitado, el profesor Francisco Martínez Concha, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile y Master of Arts y PhD de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Desde 1986 ha sido académico de la FCCM, en donde ha ejercido diversos cargos administrativos. Asimismo, en su destacada trayectoria académica, también ha desempeñado cargos de la Universidad de Chile. En tanto, a nivel nacional, fue jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, miembro del Consejo de CONICYT y de la Comisión Nacional de Acreditación, presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de Ingeniería de Transporte y miembro del Grupo de Ingeniería 1 de CONICYT, entre otros. En 2018 asumió como decano de la FCP. Bienvenidos Juan y Francisco. Nuevamente les agradezco por asistir hoy y ahora que todos sabemos un poco más de ustedes, les contaré la metodología que tendremos durante este foro. Se realizarán 3 preguntas, en la que para cada pregunta tendrán 7 minutos y en la última serán 10 minutos para responder. En mi calidad de moderadora tendré conmigo un cronómetro y les avisaré cuando les quede 1 minuto mostrando mi dedo índice. Además, todos los que están viendo pueden realizar preguntas por medio de los comentarios y nuestros organizadores los leerán y seleccionarán 5, para las cuales cada uno de mis expositores tendrá 4 minutos para responder. Bueno, dicho esto, ¿les parece si empezamos con la primera pregunta? Sí. Genial. Juan Carlos, sería bueno que pudiéramos partir primero tú, luego Francisco, luego Juan Carlos y así, de acuerdo a las preguntas. Ningún problema. Genial. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué aspectos de la Constitución de hoy, reforma educacional del 81, nos limitan o favorecen como universidades públicas? Corre el tiempo. Sí, es una buena pregunta, sobre todo porque justamente la Constitución que actualmente nos rige es una Constitución, ¿cierto?, que está a punto de ser cambiada y para la cual ha habido un importante proceso plebiscitario. Más que ir a la Constitución misma, yo querría referirme en esta pregunta a la experiencia misma, en la práctica, lo que ha significado al interior de nuestras facultades y universidades el hecho de que existe esta Constitución, ¿cierto?, y particularmente la Ley de Educación Superior, ¿cierto?, creada en el año 81. Y yendo un poco, a lo mejor, a los supuestos que estaban detrás de esta ley, un primer supuesto fue el tema de modernizar la educación superior. Pero esta modernización pasó básicamente por
un tema que afectó gravemente a las universidades públicas de la época, particularmente a la Universidad de Chile y a la Universidad Técnica del Estado en su momento, que significó, por ejemplo, de que el presupuesto que antiguamente, ¿cierto?, el Estado otorgaba a estas universidades en términos reales, hasta yo te diría, probablemente año 2018-2019, significa apenas un 20% del total del presupuesto que significa para la universidad el aporte, ¿cierto?, directo del Estado. Otro supuesto que estaba asociado era el incremento del acceso de los jóvenes, ¿cierto?, a la educación superior, ¿ya? Y esto permitió entonces la proliferación de un conjunto de universidades privadas, institutos de educación, institutos profesionales también, que en la práctica hemos visto con el tiempo de que su calidad en términos de la formación profesional, en varias de ellas, ¿cierto?, deja bastante que desear, y en otras, indudablemente, ¿cierto?, tenemos que reconocer que son de buena calidad. Y lo otro, yo diría que es preocupante, y dice relación no con lo que dice esta ley, sino que lo que ha manifestado el mismo presidente Piñera, en términos de que la educación es un bien transable, es un bien de mercado, y no asumir que la educación indudablemente es un bien social y que posibilita, en la medida que el país fomente más la educación, apoye todos los procesos de desarrollo que Chile tanto necesita. Y esto ha significado, fíjate, que las universidades, particularmente voy a referirme a mi universidad y particularmente a mi facultad, hayamos tenido que ser bastante creativos para poder sobrevivir el tema presupuestario. Y es una paradoja, finalmente es una paradoja lo que sucede, porque fíjate que en los momentos más complejos desde el punto de vista, digamos, financiero que hemos pasado en la universidad, la creatividad nos ha llevado a que de 8 de la mañana a 18:58 minutos de la tarde seamos una universidad pública. Pero a partir de las 19 horas hasta las 22:15 seamos una universidad privada. A través, ¿cierto?, de que los departamentos, las facultades han tenido que crear programas de prosecución de estudios, programas, ¿cierto?, de educación continua, programas de posgrado que se realizan en el horario vespertino, con el fin justamente de poder suplementar lo que significa el tema del presupuesto y tener un presupuesto, ¿cierto?, que permita que la actividad asociada, ¿cierto?, a la administración misma de los departamentos dure hasta diciembre y no dure, ¿cierto?, hasta abril, como sería si tuviésemos solamente lo que es el presupuesto corriente. Por un lado eso. Por otro lado también, cuando hablaba yo del efecto que han tenido particularmente la Universidad de Chile y en su momento lo que era la Universidad Técnica del Estado, es el desmembramiento que sufrieron en estas universidades a partir de ser separadas, ¿cierto?, de sus sedes regionales. Ahora, indudablemente hay universidades regionales que han sabido sobrevivir y bastante bien, y lo han hecho muy bien. En ese sentido, te podría nombrar 3 universidades que, a mi juicio, han salido fortalecidas con este proceso. Pero también tenemos otro conjunto de universidades regionales, los cuales este ha sido indudablemente un problema. Y a tal punto que han sido intervenidas o en estos momentos están pasando también por problemas financieros realmente graves, ¿ya? Otro aspecto también es que a partir de esta ley surge lo que inicialmente y ahora con la nueva ley de educación superior se fortalece indudablemente, que es el tema del aseguramiento de la calidad. Con sus problemas, todos sabemos, ¿cierto?, lo que sucedió con la Universidad del Mar, por ejemplo, situaciones, ¿cierto?, complejas desde el punto de vista legal, pero indudablemente la nueva ley de educación superior, a mi juicio, viene a formalizar y dejar en claro cuáles son los requisitos que una universidad debe cumplir para que sea considerada como tal, como universidad completa y compleja, y aquellas que no cumplan con esos requisitos, bueno, indudablemente van a tener que ser probablemente intervenidas. Ahí está la Superintendencia de Educación Superior, quien tendrá que ver, ¿cierto?, cuáles son las medidas que en ese sentido se toman. Eso
de lo que le puedo responder. Aún te queda un minuto, sí. No sé si No, quieres creo que cerrar. está. Genial. Con esto que no Sí, estoy. buena Creo que respuesta. he dicho lo que lo responde. Sí, genial. Bueno, ahora viene Francisco. ¿Qué aspectos de la Constitución de hoy, reforma educacional del 81, nos limitan o favorecen como universidades públicas? Corren los 7 minutos. Bueno, esta es una pregunta que remite al modelo de las universidades que planteó la ley de universidades de 1981, y el modelo básicamente lo que hacía era no reconocer la existencia de un sistema público de educación superior, Claro. reconocer que había un sistema igualitario de todas las instituciones en un ambiente competitivo, sin discriminar entre público y privado, y un fenómeno muy importante, y es que garantizaba la libertad de proveer enseñanza. También garantizó, a través de la creación de la CNA, la acreditación y la calidad, que fue en paralelo, que fue un fenómeno que fue jugando un rol cada vez más importante, con lo cual, de alguna manera, reconocía la existencia de ciertos patrones de calidad y esfuerzo en la calidad. Pero también ignoró, desde el primer momento, la complejidad de las universidades. O sea, el hecho de que hay universidades que hacen investigación y otras que son docentes. Eso generó una cierta orientación del sistema que consistió en ampliar muchísimo la matrícula. La matrícula llegó a niveles que son muy parecidos a la cobertura que tienen los países desarrollados de la OCDE, con una oferta docente, fundamentalmente docente, y ese es como el lado que era el diseño, básicamente, lo que se pretendía. Y un financiamiento privado de cada uno de los estudiantes, en condiciones que ya aquí vamos a revisar, de créditos y deudas, etc. Ese modelo funcionó tal como más o menos se había diseñado, y era que aumentara la cobertura en términos de estudiantes que asisten y en términos de instituciones que participan en el mercado de la educación, entendiéndolo además como un mercado. Y eso a las universidades públicas les hizo muy mal. Primero porque las universidades públicas no compiten en un mercado. Las universidades públicas proveen servicios públicos, orientados por el servicio público. Segundo, por algo mucho más pedestre, que es que las condiciones en que opera una universidad pública son muy distintas a las de una universidad privada. Materialmente, quiero decir, los contratos, las formas de pago, en fin, toda la burocracia es distinta. Y esto hacía que las universidades se veían en una situación así como de una competencia en la cual nunca quise estar, ni es mi misión competir y tratar de ganarle a otras instituciones. Mi misión es proveer educación de buena calidad. Entonces quedamos atrapados durante muchos años en una situación en que la verdad es que la lucha por mantener algo de la misión y el sentido era permanente día a día. Y los cuestionamientos internos que nos tragaron grandes discusiones de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se puede hacer, gastó gran parte de nuestra dedicación. Ahora, con todo, como decía Juan Carlos, hay universidades que sobrevivieron razonablemente bien, producto de su tradición, fundamentalmente. Y segundo, producto de lo que yo llamaría así como en términos muy coloquiales la camiseta. ¿Ya? El amor por lo que se hace, el amor porque sea algo público, diferenciado en ese sentido, el amor por la sociedad, que no tiene que ver con competir. O sea, la gente que trabajaba en las universidades públicas, gente de muy buen nivel trabajando en universidades públicas, le ofrecían mucho más en otra parte, mejores condiciones, en fin, menos carga de trabajo, en fin. Entonces ahí había un factor que defendió a la universidad, que tenía que ver con la misión de la universidad y la afinidad de los miembros de la comunidad universitaria a eso. También los estudiantes también favorecieron, los buenos estudiantes, esa connotación de las universidades públicas.
Y entonces se logró mantener un cierto equilibrio que no tenía nada que ver con el mercado, pero era como una fuerza antimercado que logró sostener el sistema. Con grandes discusiones, por ejemplo, de que los estudiantes habían cambiado hacia fines de los 90, ya se planteaba, los estudiantes ya cambiaron, y los sentimientos sociales y la preocupación por el bien público no nos va a sostener más. O sea, todas estas cosas de camiseta que estamos hablando iban a desaparecer. No ocurrió. Yo creo que cambió la forma en que se expresa. Ahora es mucho más en términos de redes sociales, movimientos, etcétera, que en la forma de organizaciones más clásicas, digamos. Así que yo creo que las universidades públicas sobrevivieron como no sobrevivieron con modelos parecidos en otros países de Latinoamérica, ¿no? El ejemplo que siempre dábamos en la Universidad de San Marcos, que era una extraordinaria universidad y que prácticamente quedó reducida a lo mínimo. Así, hay muchos casos de eso, en que el defender el rol público de las universidades fue imposible, ¿no? Porque probablemente no tenían esa fuerza de la que estamos hablando, esa tradición, o quizás qué otra razón puede haber habido. El hecho es que no ocurrió así en todas partes. La llegada de modelos de dar un servicio en el ámbito del mercado también trastocó el objeto de la educación superior y lo transformó fundamentalmente en cuánto voy a poder ganar si saco este título después de, y cuánto entonces voy a rentabilizar mi carrera. Todo el mundo está preocupado, por supuesto, de sobrevivir, pero eso no puede ser el único leitmotiv de la élite formada en las universidades del país. Tiene que tener muchos más componentes de valor que solo eso. Pero se fue desvirtuando eso y se fue complicando. Por eso que yo ingresé a trabajar en la reforma, buscando hacer un impacto singular, un impacto importante en la reorientación. Y al menos algunas cosas logramos cambiar y podemos conversar sobre eso dentro de las restricciones que tenía la Constitución y las leyes que estaban imperando. Pero creo que por lo menos se llevó una discusión mucho más profunda de lo que se había logrado hasta en ese momento. Genial. Muchas gracias por tu respuesta. Miren, ahora vamos. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que va a comenzar Francisco a contestarla, que es: en el marco del actual funcionamiento de las universidades públicas, ¿cuál ha sido el aporte de su facultad a la sociedad en general? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Tienes 7 minutos. ¿Quién responde? Francisco. Francisco, ¿no escuchas? Parece que está con problema de conectividad. Sí. Francisco, ¿no se escucha? Parece que no. ¿Te parece si sigue? No. ¿Me puede repetir la pregunta porque escuché la mitad? Ya, ahí está. Teníamos problemas de audio. Ya. En el marco actual del funcionamiento de las universidades públicas, ¿cuál ha sido el aporte de su facultad a la sociedad en general? ¿Y cuáles son los desafíos pendientes? Bien. La facultad, ¿sí me escuchan? Sí. Ok.
La facultad yo creo que ha contribuido enormemente a la ingeniería, como lo ha hecho siempre. Nosotros estamos muy orgullosos de haber continuado el trabajo de fortalecer la sociedad a través de su desarrollo, su transformación durante todos estos años. Y haciendo un enorme esfuerzo por combinar lo que es una investigación de alto nivel y la educación de alto nivel con unas condiciones de financiamiento y de competencia que eran totalmente adversas. Sin perjuicio de eso, hemos logrado mantener un staff de académicos de muy buen nivel y con lo cual estamos muy orgullosos. ¿En qué hemos contribuido más concretamente? Bueno, en todo lo que es el desarrollo del país de grandes tareas, ya sean estas sociales o físicas, o sea, obras, ha estado presente la facultad con mucha fuerza. Y en las tareas que vemos pendientes es la transformación de la sociedad que viene. Y la transformación de la sociedad que viene tiene que ver con una sociedad en la cual está cambiando drásticamente y muy aceleradamente por la innovación tecnológica. Toda la tecnología, la energía está transformándose y esto en plazos mucho más cortos de lo que habíamos visto nunca. Este es el gran desafío que vemos nosotros para la ingeniería. Y nuestro rol en eso es darle un soporte, un apoyo al país para que logre estar al mejor nivel para poder aprovechar esos cambios que son oportunidades, finalmente. Cuando hay cambios en la sociedad global, el que puede aportar oportunamente y de buena calidad, con soluciones y transformaciones que pueden servirle a muchos en el planeta, va también a jugar un rol muy distinto. Entonces, así como nosotros tuvimos épocas en las cuales tuvimos oportunidades con el cobre, con el salitre, la tecnología, la transformación tecnológica ahora tiene una connotación que antes no tenía, y es que la tecnología ahora es más democrática. Nosotros podemos hacer una contribución sin ser uno de los grandes países ricachones del mundo. Hay áreas en las cuales podemos contribuir. Una de ellas es la energía solar, que nosotros tenemos ese recurso en grandes cantidades. Para que se hagan una idea, los datos de la cantidad de energía solar que podríamos tener en Chile, o sea, que potencialmente podemos recolectar, es del orden de magnitud de lo que gasta todo Latinoamérica, ¿no? De esas magnitudes. Así que tenemos una gran ventana de oportunidades y todo se va a electrificar por lo que viene, porque es la forma en que las tecnologías limpias permiten reducir la huella de carbono. Entonces, en ese proceso nosotros estamos viendo desafíos. Y el otro gran desafío es cómo le enseñamos a los estudiantes. Los estudiantes no solamente han cambiado porque la sociedad ha cambiado, sino que han cambiado también la forma en cómo estudian y cómo aprenden. La tecnología, de nuevo, los está llevando por un camino que es muy distinto al que nos tocó vivir años anteriores, y tenemos que readecuarnos, y estamos haciendo transformaciones bien esenciales y fundamentales, como por ejemplo incorporar la formación en base a proyectos desde el primer día, que es una tarea que estamos tratando de implementar, porque es la manera de incorporar nuevas habilidades y además asociarlo con la noción de creación e innovación. Eso. Muchas gracias. Es cierto, como los estudiantes ya no son los mismos que antes, todo cambia, ¿verdad? Bueno, ahora viene la misma pregunta para Juan. Te la leo. En el marco del actual funcionamiento de las universidades públicas, ¿cuál ha sido el aporte de su facultad a la sociedad en general y cuáles son los desafíos pendientes? Tienen 7 minutos. Gracias. Bueno, tal como nos da Francisco, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia, de nuestra tradición como facultad de ingeniería, cuyos orígenes se remontan a la creación de la Escuela de Arte y Oficios, ¿ya? Y siempre nuestra universidad, y particularmente la facultad, se ha
caracterizados por ser una instancia muy importante de movilidad social. Por lo general, ¿cierto? Los chicos que llegan a la universidad, y particularmente a la Facultad de Ingeniería, la gran mayoría, son el primero en su familia que tiene la oportunidad de ingresar a una universidad, por un lado. Segundo, está el tema también del compromiso que tenemos como universidad pública con el desarrollo del país. Y eso es indudable también. Y como te mencionaba, nuestros profesionales también han tenido un aporte muy significativo en la construcción de este país, incluso desde la época de la Escuela de este oficio, como te mencionaba. ¿Ya? Contarte una anécdota, nada más. En el combate naval de 1879, 3 de los muertos que vieron en la Esmeralda eran ingenieros de calderas formados en la Escuela de Arte y Oficio. Entonces, eso es para nosotros muy importante, porque indudablemente no tan solo ha significado el aporte intelectual en lo que es la formación de este país, sino que también, en muchos casos, ¿cierto?, con entrega de su propia vida también para poder generar esta nación. En lo que respecta a los desafíos del futuro, ¿ya?, o lo que tenemos por futuro. Mira, en el año 2018, en la Corporación de Decanos de Facultad de Ingeniería, hicimos justamente este ejercicio. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la ingeniería o la Facultad de Ingeniería para el desarrollo del país? Éramos aproximadamente 25 decanos de distintas universidades que trabajamos justamente esa idea. Y se generaron un total de 32 lineamientos en términos de lo que la Facultad de Ingeniería podían aportar y cuál era, ¿cierto?, la visión en términos de lo que son los grandes desafíos que tenemos como facultades. Sin embargo, uno de los más relevantes, yo te diría, que fue justamente algo que mencionaba Francisco también, y que dice en relación con la formación de los ingenieros para este país, ingenieros e ingenieras de este país. Porque, por un lado, si uno mira la matriz productiva de nuestro país, ¿cierto?, se caracteriza básicamente, o su modelo de desarrollo está sustentado en lo que es la explotación y exportación de recursos naturales. Pero eso obviamente tiene un límite. Por lo tanto, es importante el tema de la innovación, el tema del emprendimiento, el tema de la transferencia tecnológica, y que esos elementos, ¿cierto?, estén colocados en lo que son las vallas que cursan nuestros ingenieros, con el fin de que sean efectivamente agentes de transformación, agentes de cambio, con el fin de que el país se transforme en un país exportador, pero de bienes y servicios sustentados en tecnología. Por un lado eso. Por otro lado también tenemos que seguir fortaleciendo el tema de la inclusión. Y cuando hablo de la inclusión, no tan solo me refiero a alumnos vulnerables que ingresen a nuestras aulas, sino que también me refiero al rol que la mujer tiene que asumir de una vez por todas en lo que es el aporte al desarrollo del país. El conocimiento, el talento, no es un monopolio de una clase social, ni tampoco es un monopolio de un sexo. Todos estamos llamados, hombres y mujeres, ¿cierto?, a producir y a trabajar, ¿cierto?, por el desarrollo del país. Eso creo que es un tema sobre importante que, afortunadamente, las mujeres han puesto sobre la mesa, y un tema que nosotros también hemos tomado con mucha fuerza en el interior de mi facultad. Otro aspecto para mí que es preocupante, y lo conversábamos hoy día en la mañana porque tuvimos una reunión en la Asociación Iberoamericana de Ciencia y Ingeniería, es lo que viene después de la pandemia. ¿Cómo vamos a seguir con nuestras actividades docentes? Porque el tema de la virtualización, por ejemplo, es un tema que, como decía un profesor amigo mío de la Universidad Nacional de Colombia, no es que haya llegado para quedarse, sino que hace mucho tiempo que estaba, lo que pasa es que no la vimos pasar. Y ahora, ¿cómo eso nos apoya efectivamente en cambiar justamente la forma de hacer clase, la forma de formarlos a ustedes, que es un modo más bien centrado en el profesor, y cambiar ese paradigma, ¿cierto?, a una forma, ¿cierto?, centrada en el estudiante? Y eso implica grandes desafíos también al interior de nuestras aulas, en el interior de nuestras facultades, por el hecho de que los profesores también
tienen que estar capacitados justamente para poder manejar nuevas tecnologías, manejar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y entender que cada generación de estudiantes es distinta, ¿ya? Y cada vez va a ser mucho más complejo la forma de enseñar ingeniería a estudiantes que ya vienen con el ADN tecnologizado. Entonces, es un gran desafío que tenemos por delante y es lo que te puedo responder en este momento. No sé si quedé con más tiempo o no tengo idea. Te queda ahora justo un minuto. Bueno, otro tema también que hemos tratado de llevar adelante, fíjate que nosotros como universidad, a lo mejor somos más, estamos más aislados, siendo que estamos en un campo único, que a lo mejor lo que puede estar en la Universidad de Chile en términos de interrelaciones, que son distintas facultades, que son campos distribuidos. Y un gran desafío que tenemos nosotros también es fomentar la interdisciplina. Es un tema muy relevante porque indudablemente en la medida en que un problema de ingeniería no tan solo sea abordado por el ingeniero especialista, sino que también por otros actores profesionales con miradas distintas, pero que sí tienen una opinión con respecto a ese problema, pueden hacer efectivamente que ese mismo proyecto tenga una mayor aceptación desde el punto de vista social, aceptación desde el punto de vista ambiental y en general con respecto al tema del desarrollo sustentable. Creo que son aspectos fundamentales y desafíos importantes que tenemos por delante. Bueno, ya quisiera destacar que ojalá pronto haya una decana de ingeniería. Un aspecto también curioso es que, bueno, todos los mechones de este año, cachorros, que le dicen en las USAC, han vivido toda su vida universitaria online. O sea, ya verlo así no me imagino cómo puede ser el próximo año. Yo todavía tengo la esperanza de que haya otras oportunidades que puedan cambiar la situación actual. Miren, ahora vamos con la tercera pregunta, que van a tener 10 minutos para contestarla, que es un poco más larga, y se enmarca en el contexto de la nueva Constitución. Partirías tú, Juan Carlos, así que la voy a leer, y luego sigue con Francisco. Entonces, entendiendo el rol histórico que han tenido las distintas autoridades de las universidades públicas en los procesos de desarrollo del país, ¿cuáles son sus propuestas al respecto? ¿Cómo piensan llevarlas a cabo? Es decir, ¿han pensado en minutos a la convención o a las constituyentes, impulsar la existencia de ciertas comisiones, llevar algunos proyectos desde sus propias organizaciones? ¿Cómo ven el futuro que se viene con todo el proceso constituyente? Sí, es una buena pregunta. Porque nosotros estamos viviendo en estos momentos un proceso interno muy similar a lo que es una nueva constitución. Porque hasta el momento nosotros lo que tenemos es como estatuto orgánico de la universidad, es el decreto Fuerza de Ley 149, que del año 82, me parece, y que obviamente está enmarcado dentro de la constitución, ¿cierto?, que estamos cambiando, y dentro también, ¿cierto?, de la ley del año 81. Y fíjate que en términos comparativos, también es un estatuto bastante presidencialista, porque todo el poder lo deja en manos del rector, ¿ya? Por lo tanto, ha sido un año sumamente intenso en términos del trabajo de redactar un nuevo estatuto, el cual estamos plebiscitando en el mes de enero, próximo año. Previo a esto, y cuando surgió el tema del estallido social en el mes de octubre del año pasado, nosotros lo que hicimos fue conformar al interior de la universidad una serie de comisiones, en la cual participaron estudiantes, académicos, funcionarios, en el caso nuestro como representantes del consejo académico, en que planteamos una serie de temáticas vinculadas con los temas de educación, el tema
los aspectos económicos, los aspectos de gestión del país, todos los aspectos que involucran una constitución, salud, etc. Y llevamos adelante una serie de propuestas que quedaron ahí, están ahí esas propuestas para poder ser de alguna forma puestas digamos, entregadas al público, o en algún momento si tú poder enviarlas a donde corresponda, a la gente que corresponda. Pero fíjate que en ese sentido también echo de menos lo siguiente, porque las universidades nos hemos transformado, y lo dijo Francisco, prácticamente en instituciones que formamos profesionales y hemos olvidado un poco lo que está asociado al tema de la pregunta que tú me haces, y que es la reflexión. ¿Ya? Creo que las universidades han cambiado por el hecho de, probablemente por el tema de su financiamiento, o por el tema de captar alumnos, o por el hecho de crear nuevas carreras justamente para aumentar la oferta. Hemos perdido esa posibilidad de reflexionar más. Y eso es un tema que a mí me preocupa y que he hecho mucho de menos, al menos en mi universidad. Falta en ese sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no hay ingenieros en el Congreso? ¿Por qué faltan ingenieros en el Congreso? Porque en general, ¿cierto?, los que participan ahí son abogados, gente de las ciencias sociales, economistas, etcétera, pero se echa de menos, ¿cierto?, la participación de los ingenieros en lo que son las tomas de decisiones importantes y estratégicas para el país. Por lo tanto, creo también que ahí tenemos un gran desafío, ¿ya?, que dice relación con formar no tan solo buenos ingenieros, sino que también formar ciudadanos, con la formación de ingenieros que contribuyan a lo que son los aspectos, ¿cierto?, fundamentales de desarrollo de este país en la toma de decisiones. Ahora, lo que viene de aquí en adelante en lo que respecta a la Constitución, y es un tema también preocupante, es la participación de los jóvenes. Es un tema que a mí me preocupa también por la baja conciencia, la poca conciencia que tienen de que el país, de aquí en adelante, ¿cierto?, es un país que a ellos les pertenece, a ustedes les pertenece. Mira, te voy a dar una cifra. Hoy día supimos el porcentaje de votantes por parte del estamento estudiantil que participó en la elección de sus representantes en la FEUSACH. Fue un 8%. Un 8%. Entonces, eso significa 1.600, 1.700 alumnos de un total de 23.000 estudiantes. Entonces, ¿qué representatividad tienen? Entonces, también esto es importante en términos de que si vamos a discutir políticas públicas, si vamos a participar en la Constitución, ¿ya?, pero hagámoslo, pero como corresponde, digamos, participando activamente en las distintas instancias, en las distintas etapas que este proceso constituyente implica. ¿Ya? Eso es lo que te puedo responder. Muchas gracias. En verdad deja mucho para pensar. Bueno, ahora del turno de Francisco, vamos a esperarlo, no sé si sabemos algo de él. Francisco, ¿nos escuchas? Me parece. Sí, pero me he caído muchas veces, así que a rato he escuchado algo. Bueno, ahora sería tu turno para contestar la pregunta que dice, entendiendo el rol histórico que han tenido las distintas autoridades de las universidades públicas en los procesos de desarrollo del país, ¿cuáles son sus propuestas y cómo piensan llevarlas a cabo? Es decir, a través de minutas, a través de impulsar ciertas comisiones, a través de proyectos que ustedes mismos llevan. Bueno, tú que has participado en el Ministerio de Educación, ¿cómo pueden relacionar eso también a lo que es la nueva Constitución? Si me pudieras contar un poco. Tienes 10 minutos.
Mira, las universidades juegan un rol bien especial en la sociedad y sobre todo en estos momentos en los cuales le toca discutirse y revisarse la sociedad a sí misma. En primer lugar, las universidades tienen un rol mucho más allá que defender su propio quehacer y sobrevivir a las dificultades. Tienen que proveer la base de discusión, el espacio y las condiciones para que el país pueda desarrollar una discusión fecunda. Y eso es el rol de la universidad principalmente, la universidad pública, quiero decir. Segundo, tiene que contribuir a estas discusiones con el conocimiento que tenga, ponerlo a disposición de la mejor manera. Y eso se hace de varias formas. Los formatos usuales en estos procesos son muchos seminarios, conversatorios como este, y también documentos. Las universidades pueden desarrollar documentos con cierta base de apoyo. Lo que es más difícil es que las universidades tomen posiciones políticas respecto a ciertos temas, porque las universidades públicas son pluralistas y deben acoger la discusión, no deben resolver la discusión, pueden contribuir al desarrollo de la discusión. Eso no es trivial porque muchas veces las expectativas sobre las universidades públicas es que jueguen un rol mucho más político, ¿ya? Y eso muchas veces desorienta y confunde. No es que las personas no tengan opinión política, es que la institución tiene que acoger la diversidad de las discusiones. Y creo que es un rol distinto al de participar en el juego político poniendo propuestas concretas por uno u otra posición. Yo creo que dicho eso, yo creo que las universidades públicas tenemos que preocuparnos de los problemas esenciales, los más críticos. Y yo pongo el primer término, el problema de la inequidad. Si nosotros no superamos en esta pasada, en esta constitución, y cambiamos las condiciones de inequidad de este país, la situación basal del país, de como sociedad, como estructura social, está debilitada. No podemos transformarnos en una sociedad desarrollada en el amplio sentido, ¿no? Como sociedad evolucionada, quiero decir, si no nos preocupamos de que todos podamos participar. Yo creo que ese es uno de los problemas, del tipo de problemas esenciales que tenemos que abordar. El otro problema esencial es el problema de la participación y la democracia. Es una discusión que se va a desarrollar y creo que también tenemos que evolucionar por una razón bien concreta. El sistema democrático que tenemos es muy lento para procesar las demandas y las transformaciones que una sociedad como la nuestra en el siglo XXI requiere. Los cambios que nos impone la tecnología, las adaptaciones, los problemas éticos que traen consigo, requieren un procesamiento mucho más rápido que los sistemas que tenemos actualmente. Eso es muy simple, es muy concreto, es muy ingenieril si ustedes quieren, pero está calando hondo en la incapacidad del sistema político de resolver los problemas a tiempo. Y ustedes ven que en general todas las grandes reformas vienen como con un tremendo letrero diciendo, perdón, llegamos tarde, pero llegamos. La dinámica de la sociedad hay que entenderlo. El siglo XXI es muchísimo más rápido que el siglo pasado. Yo diría que hay que corregir por un orden de un 20% los tiempos, por lo menos, con respecto al siglo pasado. O sea, lo que antes ocurría en 10 años, ahora va a ocurrir en 5 a 8 años. Y eso es necesario porque las sociedades en el mundo están cambiando. Las redes sociales nos aceleran, las comunicaciones nos aceleran. Uno puede estar en una reunión ahora aquí. Se le cayó la red. Oh, no. Vamos a avisarle por interno que se cayó.
Démosle unos minutos. Sí, por supuesto. Porque estaba muy interesante su idea. No sé si te gustaría comentar algo, Juan Carlos, de lo que dice Francisco. Sí, indudablemente hay un aspecto, tal como mencionaba, un aspecto político. Creo que, a ver, Chile, el modelo chileno en términos de desarrollo, ¿cierto? Desde el punto de vista macroeconómico ha sido un modelo exitoso. Pero, sin embargo, cuando vemos las realidades y nos encontramos con ministros que señalan de que él no tenía idea de que la pobreza era tan grande en ciertos sectores, ¿cierto? Nos damos cuenta de que efectivamente hay una miopía por parte de la clase dirigente que es enorme. Ahí parece que está volviendo Francisco. Ahí volvió. Genial. Te quedaste a la mitad de una idea, Francisco. Sigue nomás tú, porque yo me caigo acá. No, estaba comentando algo que tú habías dicho, ¿cierto? El tema del modelo económico que tenemos, los aspectos macro que funcionan bastante bien y son reconocidos a nivel internacional, pero nos encontramos cuando bajamos a... Sí, lo que yo decía es que el proceso de la sociedad nos tenemos que adaptar. Y a mí me preocupa una cosa bien importante. Continúa, Francisco. Pido disculpas, pero hay un desfase, no sé de dónde estoy en el tiempo. Sí, no, tienes la palabra, así que dale. ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, te escuchamos. Bien, quería cerrar la idea con lo siguiente. Esta dinámica que está ocurriendo en la sociedad me preocupa cuando estamos contribuyendo una carta fundamental, porque en esencia la carta fundamental no es dinámica, es estática. Básicamente lo que pretende es generar unos acuerdos estáticos por mucho tiempo. Y por lo tanto hay que pensar que eso de alguna manera nos frena y nos va a generar en poco tiempo más una dificultad de que lo que decimos hoy día, en 10 años más probablemente estemos un poco añejos. Entonces, creo que la Carta Fundamental debiera concebir esa dinámica. Comprendo la idea. ¿Y cómo se te ocurre que podríamos como alcanzar ese dinamismo? Se volvió a caer. Ya, sigamos con con las preguntas, ya que después vamos a atrasarnos mucho. Sí. Bueno, gracias por todas las respuestas, quedaron muy interesantes, la verdad, como que da para muchas preguntas, pero durante todo este rato hemos recogido preguntas de los comentarios desde Facebook y desde la interna, y nuestro equipo de backstage ha estado juntándolas y resumiéndolas, y vamos a comenzar con una primera pregunta que comenzarías tú, Juan Carlos, que es de Luna Larcón Merino, y nos dice que en la Constitución que debiese considerarse con respecto a la relación entre universidades y Estado, ¿las universidades deben ser autónomas del Estado o no? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las universidades son un centro de reflexión, son apolíticas, y no pueden estar sometidas, ¿cierto?,
o estar influenciadas por un régimen o un gobierno de momento, ¿ya? Porque la misión de las universidades es una misión de largo plazo, que está focalizada en lo que es el desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, totalmente eh, eh, consciente, ¿cierto? Y de que las universidades tienen que tener plena autonomía con respecto al Estado. Francisco, empezamos con las primeras preguntas del público. La primera pregunta es de Luna Alarcón Merino, que pregunta, ¿en la Constitución qué debiese considerarse con respecto a la relación entre universidades y Estado? ¿Las universidades deben ser autónomas del Estado? Juan Carlos contestó que sí, rotundamente. ¿Qué opinas tú acerca de esta pregunta? Este es un tema bien interesante y que es complejo, porque respecto del contenido, del conocimiento y las ideas, yo absolutamente adhiero a la independencia del Estado y de cualquier dependencia en realidad. Es la única manera de liberar la creatividad y el conocimiento para poder crear y construir y aportar a la sociedad, porque si este depende de lo que la sociedad y sus instituciones han definido como límites, entonces la sociedad no puede crecer. Las universidades justamente es el motor para desarrollarse. Sin embargo, hay una observación al respecto, y es que la autonomía de ciertas universidades, cuando son financiadas por la sociedad, la autonomía tiene un límite, y es que no se puede despilfarrar esos recursos, no se puede entregar educación de mala calidad, ni se pueden hacer formas de comportamiento que son reñidas con la ética que rige a la sociedad. Entonces, Nuevamente. Yo creo que lo que podemos hacer es seguir con la segunda pregunta y cuando pueda conectarse terminamos la idea. ¿Te parece? ¿Juan? Sí, yo, por mi parte, ningún problema. Genial. Entonces, la segunda pregunta es de Consuelo Salas. Se agradece mucho la instancia y disposición de ambos decanos. Me gustaría realizar una pregunta. El país llegó a este proceso tras una exigencia por más democracia de la institución. ¿Cómo debería tomar esta exigencia sus facultades y universidades? Tienes 4 minutos. Sí, bueno, yo te comentaba antes que nuestra universidad está en la discusión justamente de su propio estatuto técnico. Y obviamente los distintos actores que participan en la universidad tienen obviamente sus propios intereses y sus propias visiones. El tema entonces pasa porque todo el proceso de lo que esto significa sea un proceso transparente, democrático, y que efectivamente las decisiones que tome la mayoría sean respetadas. Entonces, en ese sentido, nosotros justamente estamos viviendo ese proceso de democratizar la universidad, pero democratizarla de acuerdo a lo que la comunidad académica espera darse como modelo, ¿ya? Y de gobernanza.
y de cuáles son las formas en que la gobernanza se da al interior de esta universidad y la forma también, por ejemplo, en que las autoridades se eligen, ya sea con la participación de toda la comunidad, incluyendo estudiantes y funcionarios, o sea solamente los académicos, el estamento académico, los que elijan. Pero eso es una decisión que toda la comunidad universitaria tiene que tomar en un proceso democrático, transparente, ¿ya? Y que sea reconocido por todos y todos los actores que participan dentro de este proceso. Estaba sin escuchar, no sé, me escuchaba, ¿no? No te escuchaba. Sí, te decía que muchas gracias por tu respuesta. Vamos a darle la oportunidad a que Francisco pueda contestar la segunda pregunta. Y si quiere parte de la primera, si le quedó alguna idea dando vuelta, la voy a leer de nuevo. Se agradece mucho la instancia y disposición de ambos decanos. Me gustaría realizar una pregunta. El país llegó a este proceso tras una exigencia por más democracia de la institución. ¿Cómo debería tomar estas exigencias sus facultades y universidades? Francisco, si quizás apagando la cámara generamos como menos desfase y que te caigas menos, puede ser como una buena medida. Bien. He estado sufriendo harto, les digo, toda esta tarde. Y lamento los problemas de conexión. La pregunta de Consuelo es una pregunta que nosotros empezamos a discutir en la Universidad de Chile en el año 90, en los años 90, y llegamos al año 97 con la... No, casi. ¿Les parece si despedimos al decano en la próxima conexión para no sufrir más? Y seguimos contigo, Juan. ¿Te parece? Ok, sí, encantado. Sí, porque ya creo que ya estamos todos un Francisco, poco desesperados. aparte de Francisco va a quedar realmente, no va a poder dormir a la noche acá con pesadillas. ¿Ah? Sí, a mí me ha pasado y la he pasado muy mal. Ya, mira, te presento la tercera pregunta, que es de Melody Guzmán, y dice, ¿qué plantean las universidades públicas con respecto a su relación entre estamentos? Y se relaciona mucho con lo que habías comentado anteriormente. Bueno, a ver, contarte un poco la historia de lo que ha significado esta relación entre estamento y la posibilidad que el estamento estudiantil y el estamento administrativo participen en las instancias colegiadas. De acuerdo al estatuto orgánico que nos rige, que viene de la dictadura, el consejo académico solamente debería estar conformado por académicos, solamente por académicos. Sin embargo, Rectoría igualmente ha invitado, y así ha sido y se ha reconocido con voz y voto, tanto a los alumnos, representantes estudiantiles, como también representantes de los funcionarios. Y eso también ha replicado hacia las facultades y hacia los departamentos. En estos momentos, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería y los departamentos, los 10 departamentos que tiene mi facultad, en sus respectivos consejos participan estudiantes y participan funcionarios junto con el cuerpo académico regular.
Por lo tanto, en ese sentido hemos dado pasos importantes y siempre el trato ha sido de mucho respeto y de mucha consideración. Nunca, obviamente, un tema son las posiciones que tenemos en nuestras respectivas ideas, que lo cual es lógico, pero saliendo de ahí, el estudiante es estudiante, el académico es académico y el plano de respeto es el que rige. Sin embargo, y lamentablemente, en cierta forma, el rector, al llevar adelante este proceso de incorporación de los estudiantes y funcionarios al consejo académico, en cierta forma también está jugando con un poco de fuego, ¿no? Porque está contraviniendo un decreto con fuerza, ¿ya? Pero, y cualquiera podría ir a la Contraloría, ¿cierto?, e impugnar acuerdos que se han tomado al interior del Consejo Académico con el voto de los alumnos y el voto de los representantes administrativos. Sin embargo, eso no ha sucedido, porque se entiende desde ya que la universidad la tenemos que construir todos, de una u otra forma. Y es importante, hay decisiones en las cuales la mirada del funcionario y la mirada del estudiante es tan importante y tan válida como, ¿cierto?, la opinión que puede tener el académico con el mayor de los pergaminos. Entonces, en ese sentido, creo que hemos dado pasos importantes en la democratización de la toma de decisiones, pero indudablemente esto ahora hay que ratificarlo y formalizarlo bien, lo cual significa la creación del nuevo estatuto y va a ser la comunidad académica, o mejor dicho, la comunidad de la Universidad de Santiago, la que se va a pronunciar al respecto y va a decidir cuál va a ser su forma de gobernanza y va a decidir también cuáles son, ¿cierto?, los porcentajes de participación si es que se logra obtener ese voto en términos de ponderado, ¿cierto?, una ponderación por el voto de los estudiantes, una ponderación por el voto de los funcionarios y la ponderación del voto de los académicos en la elección de las autoridades unipersonales. Así que estamos en ese camino. Ha sido un camino muy largo, porque al año 2008 nosotros teníamos listo el estatuto, lo teníamos listo, pero lamentablemente no pudo llegar a ser ley en ese momento. Pero igualmente ha servido de base justamente para poder generar este nuevo estatuto y que el próximo mes estamos plebiscitando. Genial. Francisco, ¿nos escuchas? Si quieres, te puedo leer la tercera pregunta o te puedo dar los minutos de cierre como te sientas más cómodo. Estamos a la disposición del internet. Así que si no, me cuentas. Creo que se volvió a caer. Así que, ¿te parece si vamos con la última pregunta y ya a los minutos de cierre explayamos como todo lo que queramos? Mira, la última pregunta es de Gonzalo Díaz Muñoz, y nos dice que, entendiendo que la Constitución se abordará el desarrollo del país, ¿cuáles son las acciones que deberían asumir sus respectivas facultades en un cambio de modelo de desarrollo para responder a las exigencias de la ciudadanía de más dignidad, sustentabilidad e igualdad?
Sí, yo creo que en parte esa pregunta la respondió Francisco no hace mucho cuando justamente, creo que fue la tercera pregunta que estaba programada, en que mencionó cuáles son o cuáles deberían ser las formas en las cuales las universidades tenemos que abordar este proceso constitucional. Y obviamente las universidades, por el rol que juegan en el país, principalmente por ser un centro de reflexión y de generación de ideas, son aspectos que de una u otra forma las universidades tienen que abordar y proponer justamente de una u otra manera, ¿cierto?, a los estamentos políticos, al gobierno, a la sociedad en general, con el fin de manifestar cuál es la visión de la universidad con una mirada totalmente apolítica, ¿ya?, sin otro interés que es el bien de Chile. Entonces, en ese sentido, creo que las universidades tenemos ese papel que jugar importante en proponer ideas, aprovechando nuestras mentes, las mentes que tenemos al interior de nuestras respectivas facultades, que son brillantes, muchos de ellos, indudablemente, y que pueden hacer una importante contribución en términos de responder justamente a los aspectos de dignidad, sustentabilidad e igualdad. ¿Ya? Creo que ahí está la respuesta, ¿ya? Al interior, ¿cierto?, de nuestras aulas, y obviamente ustedes también como estudiantes, no es que esto sea tarea de un grupo de personas, ¿cierto?, que somos profesionales, que tenemos posgrado, sino que también está la contribución de ustedes como estudiantes, justamente en esto. Y entonces la pregunta creo que debe ser, ¿cómo contribuimos todos a mejorar el país, a hacer este cambio de modelo y que responda justamente en que la ciudadanía sea más digna, ¿ya?, en lo que es su vivir, que nuestro país, ¿cierto?, sea sostenible e igualitario, ¿cierto?, en el acceso a todo lo que el país puede ofrecer. O sea, ¿y cómo tú podrías como plasmar estas acciones? Porque entiendo como las exigencias y quién las toma y quiénes son los roles, pero por ejemplo, no sé, desde tu calidad como decano, cómo lo desarrolla en tu facultad? Bueno, yo creo que habrá que apoyar ciertos personajes o ciertas personas que postulen, ¿cierto?, a la Asamblea Constituyente, ¿ya?, y empaparlas justamente con cuáles son las ideas que las universidades tienen en este sentido. Yo creo que hay un camino importante y grande de mucha conversación, de mucha reflexión, de intercambio de ideas, con el fin de que las personas que van a construir esta constitución en una primera instancia entiendan cuál es la mirada de las universidades y cuál es el rol que pensamos como universidades, ¿cierto? Tiene que cumplir el modelo de desarrollo de este país. Entiendo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu respuesta. La verdad es que quedo demasiado interesada en lo que me cuentas. Ojalá volver a encontrarnos. Y muchas gracias también por la paciencia ante toda la situación. Bueno, también le quería agradecer a Francisco por participar. Ojalá nos esté escuchando y por tanta, ¿cómo se llama?, esfuerzo y dedicación a volver a intentarlo y estar aquí presente. Ahora vendrían los 3 minutos de cierre, que los podemos extender, yo creo que unos 5 minutos, como para que nos cuenten un poco sobre, con las sensaciones que se quedan en este foro y con el mensaje que te gustaría transmitir. Te quería pedir, sí, si es que llega a conectarse Francisco, le pudiéramos dar el paso para que pueda dar como... Por supuesto, encantado, ningún problema. Sus palabras de cierre y después nos seguimos conversando nosotros. Sí, no, no hay problema. No hay problema. No, de hecho, yo me tengo que recibir 4 minutos más. Otro compromiso, pero igual no tengo problema en conversar. ¿Eh? Claro. Entonces quedo con las palabras de cierre.
Sí. Mira, en primer lugar, quiero agradecer al decano Francisco Martínez y a Catalina y a todo el equipo que está detrás, ¿cierto?, de esta jornada, por la invitación. Ha sido muy interesante compartir con ustedes la visión de mi facultad, ¿ya?, que es una facultad en la cual tenemos una población de aproximadamente 10.000 estudiantes en la población de nuestra facultad. Chicos que estudian ingeniería civil e ingeniería de ejecución. Así que por eso agradecer entonces la invitación y poder compartir, ¿cierto?, este rato con ustedes. Ha sido para mí muy agradable también. Por otro lado, estimados jóvenes, nosotros, como Francisco, yo, ¿cierto?, somos jóvenes bastante maduros ya, por no decir, ¿cierto?, que ya tenemos nuestros años. E indudablemente lo que viene de aquí en adelante, en lo que significa para el país, ustedes van a tener una gran responsabilidad. Ustedes que se están formando como ingenieros, tienen una gran responsabilidad con el país, porque indudablemente todos ustedes son realmente jóvenes privilegiados. Y por favor tomen esta palabra en el buen sentido. Privilegiados porque tienen la posibilidad de formarse en una profesión que indudablemente en Chile siempre es una profesión importante, relevante, tanto por el estatus social como también por las posibilidades que ustedes tienen de poder aportar al país. Por lo tanto, es importante, a mi juicio, de que ustedes asuman ese rol. Asuman el rol de poder construir este país, seguir construyendo, mejorando la sociedad y haciendo que Chile sea efectivamente un país mucho más justo. Es la tarea que les queda a ustedes. Nosotros ya estamos terminando nuestra tarea. No sé si lo hicimos bien, no sé si lo hicimos mal. Eso solamente la historia lo juzgará en algún momento. Pero lo que queda de aquí en adelante, el papel más importante lo van a jugar ustedes. Y por eso es que es importante también de que ustedes no tan solo piensen en formarse como ciudadanos, perdón, como profesionales, sino que también piensen en que también tienen que formarse como ciudadanos. Y como ciudadanos significa poder opinar en política, tener sus propias posiciones, plantearlas obviamente con el respeto que corresponde, y pensar de que tanto como ingeniero y como personas que vivimos aquí, lo más importante es cómo podemos apoyar a las personas más vulnerables y sacarlas de la pobreza. En la medida que nosotros seamos cada vez un país mucho más igualitario, más justo, y cuando hablo de igualitario, hablo de nivelar hacia arriba, no hacia abajo. Vamos a ser un país mucho más feliz, un país mucho mejor, ya un país que efectivamente va a ser un agrado y una envidia poder vivir en un país como este. Así que el desafío es de ustedes. Ya nosotros, espero que Francisco no escuche esto, nosotros ya estamos ya a punto de soltar, ¿cierto?, lo que es la posta. Eso, por eso me despido, estimada Catalina. Muchas gracias por tus palabras. Yo estoy extasiada con lo que dices, como motivada a superar todos los desafíos que se vienen, a lograr el Chile que tú quieres, que todos queremos. Quisiera decir que de parte del Cano Francisco, que no se pudo conectar nada más, que pide muchas disculpas y agradece la oportunidad de estar aquí en esta instancia. Así que vamos a cerrar. Les comento que, bueno, es sabido que las facultades de Ingeniería y Ciencias representan el futuro de Chile. Lo hemos estado conversando todo este rato, por lo que cuando se habla de una nueva constitución no podemos simplemente apegarnos al modelo en el que hoy vivimos. Es un modelo que tenemos que dejar en el pasado. Es por esto que te agradezco nuevamente a ti y a Francisco por asistir hoy y generar un ambiente tan grato. Yo la pasé de maravilla, a pesar de las interrupciones, y por conversar este tema de gran importancia. También les dejo invitadas a seguir las páginas de Ethics, CI y COPC para asistir a distintas actividades como estas ante
entes que desarrollan constantemente. Quedamos muy agradecidos por su participación y yo personalmente, como parte de esta mesa, quedo con una sensación muy grata de lo logrado durante todo este ciclo. Un abrazo virtual a todos y nuevamente gracias por asistir hoy. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao.